Los puntos A y B están separados por un lago. Observe que el punto A está en un lado del lago, y el punto B está en el otro. Para encontrar la distancia entre ellos, un topógrafo ubica un punto C en tierra, este punto aquí a la izquierda, tal que el ángulo kappa, este ángulo aquí, es igual a 48.3 grados. Observe cómo los puntos A, B y C forman un triángulo. También sabemos la distancia desde el punto A al punto C es de 386 yardas, y la distancia desde el punto B al punto C es de 514 yardas. Nuestro objetivo es encontrar nuestra distancia para cruzar el lago, esta distancia aquí. Debido a que este lado del triángulo es el ángulo opuesto C, llamaremos a este lado C debido a que este lado es el ángulo opuesto B, este es el lado B, y porque este lado es el ángulo opuesto A, este es el lado A. Ahora, mirando la información dada, observe cómo tenemos la medida del ángulo A y la longitud del lado A, no tenemos la medida del ángulo B, pero tenemos la longitud del lado B, y por lo tanto podemos utilizar la ley de los senos para determinar la medida del ángulo B. Una vez que encontramos la medida del ángulo B, podemos encontrar la medida del ángulo C y, finalmente, podemos aplicar la ley de los senos nuevamente para determinar la longitud del lado C. ¿Cuál es la distancia a través del lago? Para comenzar, utilizaremos la ley de los senos en forma de seno del ángulo A dividido por la longitud del lado A. Es igual al seno del ángulo B dividido por la longitud del lado B. Realizando la sustitución con la información conocida, tenemos el seno de 48.3 grados. Dividido por 514 yardas. Debe ser igual al seno del ángulo B, que es desconocido. Dividido por la longitud del lado B, que es 386 yardas. Y ahora para resolver esta ecuación, podríamos multiplicar en cruz, pero en su lugar, resolvamos el seno B multiplicando ambos lados por 386, y luego resolveremos el ángulo B. Multipliquemos el lado derecho por 386, así como el lado izquierdo. En el lado izquierdo, este producto nos dará 386 seno 48.3 grados. Dividido por 514, y en el lado derecho, 386 dividido por sí mismo se simplifica a 1, dejándonos con solo seno B. Para resolver la ecuación para el ángulo B, necesitamos deshacer la función seno tomando el seno inverso de ambos lados de la ecuación. Mirando el lado derecho de la ecuación, el seno inverso del seno B se simplifica al ángulo B, que es igual al seno inverso de este cociente, que ahora aproximaremos usando la calculadora. Y debido a que realizaremos cálculos adicionales con este ángulo, redondearemos el ángulo B a 4 decimales. Es importante asegurarse de que la calculadora esté en modo de grado. Observe cómo dice grado aquí, y luego ingresamos el segundo seno para el seno inverso. Necesitamos este numerador entre paréntesis. Tenemos paréntesis abierto 386 seno 48.3. Cerrar paréntesis para el seno, cerrar paréntesis para el numerador, luego hemos dividido entre 514, cerrar paréntesis e ingresar. Con 4 decimales, redondeamos debido a estos 615 decimales. El ángulo B es de aproximadamente 34.1046 grados. Vamos y etiquetemos esto en el triángulo. El ángulo B, este ángulo aquí, es 34.1046 grados. Ahora que tenemos dos de los ángulos interiores del triángulo, podemos encontrar el tercer ángulo, el ángulo C, porque sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. La medida del ángulo A, más la medida del ángulo B, más la medida del ángulo C debe ser igual a 180 grados, y por lo tanto, la medida del ángulo C es igual a 180 grados menos la medida del ángulo A, menos el medida del ángulo B, que nos da la medida del ángulo C es igual a 180 grados menos 48.3 grados. Menos 34.1046 grados, y por lo tanto, el ángulo C es igual o aproximadamente 97.5954 grados. Nuevamente, vamos a 4 decimales porque vamos a usar estos ángulos aproximados para realizar otro cálculo para encontrar la longitud del lado C o la distancia a través del lago.
Ahora podemos aplicar la ley de los senos nuevamente para finalmente responder la pregunta. Al aplicar la ley de los senos por segunda vez, es mejor usar la medida del ángulo A, porque esta es una medida exacta y el ángulo B es solo una aproximación. Usaremos la ley de los senos nuevamente en la forma del seno del ángulo A dividido por la longitud del lado A es igual al seno del ángulo C. Dividido por la longitud del lado C. Realizando la sustitución, tendremos el seno de 48.3 grados divididos por 514. Es igual al seno de 97.5954 grados. Dividido por la longitud del lado C, que se desconoce. Ahora, para resolver C, podríamos multiplicar en cruz, o podríamos multiplicar ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador, que es 514C. Multiplicamos ambos lados por 514C. Esto borrará las fracciones de la ecuación. En el lado izquierdo, 514 dividido por sí mismo se simplifica a 1 aquí, dejándonos con C veces seno 48.3 grados. Debe ser igual, en el lado derecho, C dividido por C se simplifica a 1, dándonos 514 veces el seno de 97.5954 grados. El último paso es resolver para C es dividir ambos lados por un seno de 48.3 grados. 38.3 degrees. Simplificar este cociente es igual a 1. Darnos C es igual a este cociente aquí, que, nuevamente, nos aproximaremos a la calculadora. Las instrucciones indican redondear el valor final de C con una distancia a través del lago para el valor posicional en centésimas, o 2 decimales. Así que volviendo a la calculadora por última vez, necesitamos todo el numerador entre paréntesis. Tenemos paréntesis abierto 514 seno 97.5954 grados. Cerrar paréntesis para el valor de la función seno, cerrar paréntesis para el numerador, luego dividimos esto por seno 48.3 grados, cerrar paréntesis e ingresar. Corriendo al valor posicional de las centésimas, 2 decimales, porque tenemos un 9 en el valor posicional de las milésimas, un tercer lugar decimal, redondeas. C es aproximadamente 682.38 yardas. Lo que significa que la distancia a través del lago es de aproximadamente 682.38 yardas. Espero que hayas encontrado esto útil.